Mi familia me dio $7, mientras mis hermanos recibieron casi medio millón. Cuando los confronté, mi padre me echó. Pero años después, los hermanos que recibieron todo ya no les hablan, y ahora mis padres me llaman suplicando ayuda económica. Tengo 27 años, trabajo en construcción especializada, y necesito contar esta historia, porque básicamente me di cuenta de que mi familia entera me había estado tratando como un hijo de segunda categoría durante toda mi vida adulta, y cuando finalmente los confronté con pruebas reales, números concretos, mi padre me dijo que me largara si no me gustaba. Y eso fue exactamente lo que hice. Y ahora, años después, resulta que los mismos hermanos que recibieron todo ese dinero ya ni les hablan a mis padres. Y adivina quién les llamó la semana pasada pidiendo ayuda. Pero bueno, voy a empezar desde el principio para que entiendan toda la situación. Crecí siendo el segundo de 4 hermanos, y siempre tuve esta sensación rara de que no era exactamente igual que los demás, ¿sabes? Pero cuando eres niño no puedes articular eso, solo sabes que algo se siente diferente. Mi hermana mayor Vanessa era tipo la niña dorada de la familia, súper inteligente, siempre sacaba las mejores calificaciones. Fue a una universidad Ivy League, y mis padres no paraban de hablar de ella. Luego estaba yo. Y después mi hermano Garrett, que era como el hijo perfecto que nunca causaba problemas. Y finalmente Morgan, la bebé de la familia que obviamente todos adoraban porque era la más chica. La cosa es que cuando empecé la universidad, ya sabes, como a los 18 años, yo quería estudiar ingeniería o algo así, pero mis padres me dijeron que no podían pagar una universidad completa para mí, porque ya estaban ayudando a Vanessa con su posgrado. Lo cual, ok, lo entendí en ese momento. Tipo pensé, bueno, ella es mayor, llegó primero, tiene sentido. Entonces básicamente me puse a trabajar medio tiempo y saqué préstamos estudiantiles para la universidad comunitaria. Y después de como 2 años, decidí que la universidad no era lo mío, la verdad, y me metí a trabajar en construcción porque pagaban bien, y yo siempre había sido bueno con las manos. Mis padres no estaban súper contentos con esa decisión, pero tampoco me dijeron que no ni nada. Mi mamá me dijo algo como, bueno, Patrick, si eso es lo que quieres hacer, y mi papá básicamente no dijo nada. Avancemos como 3 años después. Yo tenía ya como 23. Estaba trabajando tiempo completo en construcción y empezando a especializarme en instalación eléctrica comercial, y necesitaba comprar herramientas especializadas que costaban un montón. Le pedí a mis padres si me podían prestar algo de dinero, tipo unos $10,000, y me dijeron que lo máximo que podían darme eran $7,000, y que técnicamente era un regalo, no un préstamo. Yo estaba súper agradecido, ¿me explico? Tipo, $7,000 es bastante dinero, y con eso compré las herramientas básicas que necesitaba y empecé a construir mi carrera. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, o más bien, donde yo empecé a darme cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Resulta que Vanessa se iba a casar. Esto fue como un año después de que yo recibiera los 7,000 para mis herramientas, y toda la familia estaba súper emocionada porque su novio era un tipo que también había ido a una Ivy League y trabajaba en finanzas o algo así. Yo fui a algunas de las reuniones de planificación de la boda porque, ya sabes, soy su hermano y se supone que debía estar ahí, y en una de esas reuniones escuché a mi mamá hablando por teléfono con el organizador de eventos diciendo algo sobre el presupuesto de $150,000. Y yo pensé, ok, tal vez escuché mal, o tal vez estaba hablando de algo más, no sé. Pero después en la boda, que fue literalmente tipo una producción de Hollywood, con como 300 invitados en un lugar increíble con vista al océano, mi tío estaba medio borracho y me dijo algo como, tus padres realmente se lucieron con esto. Deben haber gastado fácil $200,000. Y yo me quedé ahí parado con mi cerveza pensando, espera, ¿qué? Pero no dije nada en ese momento porque era la boda de mi hermana y no iba a arruinarla. Total, que pasaron como 2 años más, yo ya tenía 25 y las cosas me iban bastante bien en el trabajo, había conseguido algunos contratos buenos y estaba ahorrando dinero para eventualmente empezar mi propio negocio. Mientras tanto, Garrett había terminado su carrera y decidió hacer un posgrado. Y un día, estábamos todos en una cena familiar, tipo una cosa casual en la casa de mis padres, y Garrett mencionó algo sobre cómo estaba agradecido
de que mamá y papá estuvieran cubriendo su maestría completa y pagándole la renta de su apartamento mientras estudiaba. Y yo me quedé, tipo, espera, ¿qué? Y le pregunté, ¿te están pagando todo? Y él dijo sí, como si fuera lo más normal del mundo. Y mis padres solo asintieron y dijeron algo sobre cómo querían que se concentrara en sus estudios. Y ahí fue cuando empecé a hacer cuentas mentales, ¿sabes? Tipo, una maestría en una universidad decente cuesta como mínimo $60,000, probablemente más. Y si le están pagando la renta por 2 años, eso es fácilmente otros 30,000 o $40,000. Entonces, Garrett estaba recibiendo como $100,000 de ayuda, comparado con mis 7,000. Pero me aguanté y no dije nada porque pensé, bueno, tal vez es diferente porque él está estudiando un posgrado y yo escogí no terminar la universidad, pero la cosa que realmente me hizo explotar fue Morgan. Morgan terminó su carrera cuando tenía como 22 años. Esto fue el año pasado más o menos. Y en otra de esas cenas familiares, mencionó súper casualmente que mamá y papá le habían pagado todos sus préstamos estudiantiles como regalo de graduación. Y yo pregunté cuánto era. Y ella dijo como 85,000 dólares. Y lo dijo tipo sin pensarlo, como si fuera completamente normal. Y yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Entonces ahí estaba yo, tratando de procesar que Vanessa había recibido 200,000 para su boda. Garrett había recibido fácilmente 100,000 para su maestría y gastos de vida. Morgan había recibido 85,000 para sus préstamos, y yo había recibido $7,000 para herramientas de trabajo. Las matemáticas no cuadraban, tipo para nada. Y lo peor es que todos hablaban de esto como si fuera completamente normal, como si no hubiera ninguna disparidad masiva. Esa noche después de la cena me fui a mi apartamento, que para ese entonces era un lugar bastante decente, que había podido pagar yo solo con mi trabajo, y me senté en mi sofá tipo por 3 horas solo pensando. Y me di cuenta de que no estaba loco, que realmente había una diferencia enorme en cómo mis padres trataban a mis hermanos versus cómo me trataban a mí. Y la siguiente semana, en otra reunión familiar, no pude más. Estábamos todos sentados en la mesa del comedor de mis padres. Era un domingo típico con comida casera y todo eso, y mis hermanos estaban hablando sobre sus planes futuros. Vanessa estaba hablando sobre comprar una casa, y mencionó que mamá y papá les iban a dar 50,000 dólares para el enganche. Y yo literalmente solté mi tenedor y dije, tienen que estar bromeando. Y todos me miraron tipo, ¿qué? Y yo dije, ¿le van a dar otros 50,000 dólares? ¿En serio? Mi papá me preguntó cuál era el problema, y yo exploté. Le dije, el problema es que Vanessa ha recibido básicamente $250,000 entre su boda y ahora esto. Garrett recibió como 100,000 para su maestría, Morgan recibió 85,000 y yo recibí $7,000, 7,000. Y todos me quedaron viendo como si yo fuera el loco por sacar el tema. Mi mamá dijo algo sobre cómo cada situación era diferente. Y yo dije sí, es diferente porque yo, aparentemente no importo tanto como ellos. Mis hermanos empezaron a ponerse incómodos, y Garrett dijo algo como, bueno, tú escogiste no terminar la universidad. Y yo le respondí, escogí no terminar la universidad porque ustedes ya estaban gastando todo en Vanessa y me dijeron que no, había dinero para mí. Y Vanessa dijo, eso no es justo, Patrick. Nosotros no tomamos esas decisiones. Y yo le grité, no, pero ustedes se beneficiaron de ellas, y nunca dijeron nada. Mi padre se levantó de la mesa y me dijo que estaba siendo ridículo, que ellos me habían ayudado cuando podían, y que si no estaba agradecido por lo que había recibido entonces, tal vez debería irme. Y yo le dije, ¿agradecido? ¿Quieres que esté agradecido por recibir migajas mientras mis hermanos reciben banquetes? Y él me dijo que me calmara o me fuera, y yo escogí irme. Salí de esa casa tan enojado que literalmente no podía ver bien, tipo mi visión estaba borrosa de la rabia. Caminé hasta un parque que estaba como a 3 cuadras de ahí, y me senté en una banca por no sé cuánto tiempo, tal vez 2 horas, solo tratando de respirar y calmarme. Y mientras estaba ahí sentado, tomé la decisión de que iba a probar mi punto, que iba a mostrarles exactamente qué tan desigual había sido todo.
Los siguientes 5 días básicamente no hice nada más que investigar. Busqué todos los emails viejos que tenía con mis padres, pedí estados de cuenta de mis préstamos estudiantiles, busqué en mis archivos los recibos de todo lo que había pagado yo mismo. Y también, y esto fue la parte más reveladora, hablé con mi tío, el hermano de mi mamá, que había estado en la boda de Vanessa, y le pregunté directamente cuánto sabía él que habían gastado mis padres en cada uno de nosotros. Y resulta que mi tío tenía bastante información, porque él era contador, y mis padres le habían pedido consejos sobre algunas de estas decisiones financieras a lo largo de los años. Con toda esa información, me senté y creé una presentación. Sí, una presentación literal con gráficas y todo. Hice una hoja de cálculo con 4 columnas, una para cada hermano, y puse cada gasto que mis padres habían cubierto. Para Vanessa, universidad completa como 180, 000, posgrado otros 70, 000, boda 200, 000, y el nuevo enganche de la casa 50, 000. Total, 500, $000. Para Garrett, universidad parcialmente, como 40, 000. Maestría completa 65, 000. Renta por 2 años 36, 000. Total, $141,000. Para Morgan, universidad completa como 120, 000 y préstamos pagados 85, 000. Total, 205, $000. Y para mí, herramientas 7, 0. Total, 7, $000. Cuando terminé esa presentación y vi los números totales en la última página, literalmente me quedé viendo la pantalla por como 10 minutos. Mis hermanos habían recibido un promedio de $282,000 cada uno. Yo había recibido 7,000. La diferencia era tan absurda que casi me reí, tipo de esa risa amarga cuando algo es tan ridículo que no puedes hacer otra cosa. 2 semanas después era el cumpleaños de Morgan. Iba a cumplir 23, y mis padres organizaron una cena familiar en un restaurante bastante nice. Yo recibí la invitación y casi no voy. Pero luego pensé, ¿sabes qué? Esta es mi oportunidad. Llevé mi laptop, que era algo raro, pero nadie dijo nada cuando llegué. La cena empezó normal. Todos ordenaron comida cara, que obviamente mis padres estaban pagando, y después del plato principal, antes del postre, le pedí al mesero que por favor pusiera mi laptop en la mesa. Todos me miraron confundidos, y mi mamá preguntó qué estaba haciendo, y yo dije, solo quiero mostrarles algo. Va a tomar 5 minutos. Abrí mi presentación y la giré para que todos pudieran verla. La primera diapositiva decía, Inversión parental. Un análisis comparativo 2015 hasta 2024. Mi papá inmediatamente dijo, Patrick, esto no es el momento ni el lugar. Y yo le respondí, no hubo un buen momento cuando traté de hablar de esto hace 2 semanas, así que este va a tener que servir. Empecé a pasar por las diapositivas, mostrando cada gasto, cada número, cada diferencia. Mis hermanos se quedaron callados, algunos mirando sus platos, otros mirando la presentación. Cuando llegué a la última diapositiva con los totales, dejé que se quedara ahí como 30 segundos sin decir nada. El silencio en esa mesa era tan pesado que podías sentirlo físicamente. Finalmente Morgan dijo, Patrick, yo no sabía que había tanta diferencia, y su voz sonaba genuinamente sorprendida. Garrett dijo algo sobre cómo él tampoco se había dado cuenta de cuánto habían recibido los demás. Vanessa estaba callada, pero podía ver en su cara que se sentía incómoda, tal vez hasta culpable. Y mis padres se veían entre enojados y avergonzados. Mi papá cerró mi laptop y me dijo, esto es inapropiado, estás arruinando la cena de tu hermana. Y yo le dije, estoy mostrando la verdad, eso es lo que estoy haciendo. Le pregunté directamente, ¿puedes explicar por qué la diferencia es tan grande? ¿Puedes darme una razón que tenga sentido? Y él se quedó callado por un momento, y luego dijo, tus hermanos tomaron caminos diferentes, necesitaban diferentes tipos de apoyo. Y yo, me reí, tipo una risa seca, y le dije, ¿diferentes tipos de apoyo? Ellos recibieron cientos de miles de dólares cada uno. Yo recibí 7,000. La diferencia no es sobre tipos de apoyo, es sobre favoritos. Y mi mamá empezó a llorar.
lo cual honestamente me sorprendió porque ella casi nunca lloraba, y dijo que siempre me habían querido igual que a los demás, que yo estaba malinterpretando todo. Pero Garrett, sorprendentemente, dijo, «Mamá, él tiene razón, la diferencia es enorme». Y Morgan asintió también. Vanessa seguía callada, pero podía ver que estaba procesando todo esto. Y por un momento muy breve, pensé que tal vez esto iba a llevar a algún tipo de reconciliación, a algún tipo de reconocimiento real de lo que había pasado. Pero entonces mi papá se levantó de la mesa, tiró su servilleta y me dijo, «Patrick, si no puedes estar feliz con lo que te dimos, si todo lo que vas a hacer es llevar cuenta y quejarte, entonces tal vez deberías considerar si realmente quieres ser parte de esta familia». Y esas palabras, ¿sabes? Esas palabras fueron tipo el clavo final en el ataúd. Me dio un ultimátum. Básicamente, estar feliz con las migajas o largarme. Me levanté, agarré mi laptop, miré a mis hermanos que todos se veían incómodos y tristes, y les dije, ustedes lo saben ahora, ustedes saben exactamente cómo fueron las cosas, y si deciden no hacer nada al respecto, si deciden seguir aceptando todo ese dinero sin decir nada, entonces son tan culpables como ellos. Miré a mis padres y les dije, gracias por finalmente ser honestos sobre lo que realmente piensan de mí, y me fui del restaurante. Esa fue la última vez que hablé con mi familia por años. Corté contacto completamente. Tipo, bloqueé sus números. Dejé de ir a eventos familiares. Básicamente los eliminé de mi vida. Y honestamente, al principio fue muy difícil. No voy a mentir. Había días donde me sentía tipo completamente solo, donde me preguntaba si había hecho lo correcto, si tal vez debería haber sido menos confrontacional. Pero luego recordaba esos números, esa diferencia masiva, y me daba cuenta de que no había hecho nada malo, que lo único que había hecho era defender mi dignidad. Y entonces me enfoqué completamente en mi trabajo, tipo, obsesivamente. Trabajaba como 70 horas a la semana, tomaba todos los contratos que podía, ahorraba cada centavo que no necesitaba para gastos básicos, y después de como un año de eso, empecé mi propio negocio de instalaciones eléctricas comerciales. Conseguí mis primeras licencias, contraté a mi primer empleado, y lentamente empecé a construir algo real. Avancemos a hace como 6 meses. Tengo 27 años ahora, mi negocio tiene 10 empleados, estamos haciendo contratos en 3 ciudades diferentes, y honestamente estoy ganando más dinero del que jamás pensé que ganaría. No soy millonario ni nada de eso, pero estoy muy bien, ¿me explico? Compré una casa pequeña, tengo un buen auto, puedo pagar mis cuentas sin estrés. Construí todo esto yo solo, sin un solo centavo de ayuda familiar. Y durante todo este tiempo, tipo estos últimos 3 años, no supe nada de mi familia. Cero comunicación, hasta que mi mamá me llamó hace como 2 meses. Vi su nombre en mi teléfono y casi no contesto, pero algo me hizo contestar, supongo que curiosidad, y ella sonaba diferente. Tipo su voz estaba rara, como más pequeña o algo así. Me preguntó si podíamos hablar, si podíamos reunirnos, y yo le dije que no sabía si era buena idea. Y ella me rogó, literalmente me rogó que al menos los escuchara. Entonces acepté reunirme con ellos en un café neutral, no en su casa ni en la mía. Y cuando llegué, mis padres se veían muy diferentes. Mi papá parecía haber envejecido como 10 años en 3. Tenía mucho más pelo gris, se veía cansado. Mi mamá también se veía más vieja, más frágil. Y me empezaron a contar lo que había pasado, y honestamente, no me lo esperaba. Resulta que después de mi salida de la familia, mis hermanos empezaron a tener sus propias revelaciones sobre mis padres. Vanessa aparentemente tuvo una pelea enorme con ellos sobre otra cosa no relacionada y básicamente dejó de hablarles hace como 2 años. Garrett se mudó a otro estado para un trabajo y prácticamente cortó contacto. Solo llama como una vez cada 2 meses. Y Morgan, la bebé de la familia, se peleó con ellos hace un año sobre su novio que a mis padres no les gustaba, y desde entonces tampoco habla con ellos. Entonces mis padres, que habían invertido casi $1 millón en sus 4 hijos, ahora no tenían a ninguno de ellos en sus vidas. Los 3 hermanos que recibieron todo ese dinero, todo ese apoyo, todos esos privilegios, básicamente los abandonaron por razones que mis padres consideraban triviales. Y yo, el hijo que recibió migajas, el que fue tratado como si no importara, era el único que había quedado.
Mi mamá estaba llorando. Mientras me contaba todo esto, y mi papá se veía tipo derrotado, algo que nunca había visto en él, y me dijeron que se habían dado cuenta de que estaban equivocados, que habían cometido un error terrible conmigo, que lamentaban cómo me habían tratado. Mi papá dijo que había estado pensando mucho sobre esa presentación que hice, que había revisado los números él mismo, y que no podía creer que había sido tan ciego a la disparidad. Y luego llegó lo que realmente me sorprendió. Me preguntaron si podía ayudarlos financieramente. Resulta que habían gastado tanto dinero en mis hermanos que sus ahorros de retiro no estaban en buen estado, y con el costo de vida aumentando y algunos problemas de salud que mi papá había tenido recientemente, estaban luchando. No estaban tipo en la calle ni nada, pero las cosas estaban difíciles para ellos. Me quedé sentado ahí, en ese café, con mis padres del otro lado de la mesa pidiéndome ayuda, y sentí tipo una mezcla de emociones que no puedo ni describir bien. Parte de mí sentía lástima por ellos, porque se veían genuinamente arrepentidos y desesperados. Pero otra parte de mí, una parte más grande, sentía tipo una justicia poética en todo esto. Habían invertido todo en los hijos que pensaban que iban a ser exitosos, que iban a hacerlos orgullosos, que iban a cuidar de ellos, y esos hijos se fueron. Y el hijo que ignoraron, el que trataron como si no valiera la inversión, era el único que había construido algo real y estable. No les dije que sí en ese momento. Les dije que necesitaba tiempo para pensar, que esto era mucho para procesar, y que necesitaba decidir qué tipo de relación quería tener con ellos, si es que quería tener alguna. Mi papá asintió, y dijo que entendía, que se merecían que los hiciera esperar después de todo lo que había pasado. Mi mamá solo seguía llorando. Han pasado 2 semanas desde esa reunión. No he tomado una decisión todavía sobre si voy a ayudarlos o no, o sobre si voy a dejar que vuelvan a entrar en mi vida. Parte de mí quiere decir que se jodan, que experimenten lo que se siente ser el hijo olvidado, pero otra parte recuerda que son mis padres, que hubo momentos buenos cuando yo era niño, antes de que todo se volviera sobre dinero y favoritismo. La verdad es que no sé qué voy a hacer, y tal vez está bien no saberlo todavía. Lo que sí sé es que ya no les debo nada, que cualquier ayuda que decida dar será porque yo quiero darla, no porque la merezcan o porque tenga alguna obligación con ellos.